Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que puedas escuchar este audio en esta bonita semana a la cual hemos denominado Camino a la Victoria. Hoy estamos en el día número 5 de esta Semana Santa, al cual hemos titulado Una cena inolvidable. Y te voy a decir algo, el día de hoy suceden muchas cosas, pero de verdad, muchas cosas. Este jueves santo es un jueves atareado, lleno de actividades. Y hoy quisiera, para empezar, irte indicando cada una de las cosas que pasa durante este día, que Jesús está viviendo en este día. ¿Ok? Tú posteriormente lo puedes seguir en tu Biblia, en los evangelios, en los diferentes evangelios que la presentan, desde Mateo capítulo 22, en Marcos 13, por allá en Lucas del capítulo 22 en adelante, en Juan 13 puedes encontrar todos estos acontecimientos que te voy a narrar. Hoy es la cena, ¿sí? O mejor conocida como la última cena. De hecho, Jesús les envía a sus discípulos para que hagan los preparativos para esta cena. En esta cena suceden algunas cosas interesantes, ¿sí? Jesús, por ejemplo, se toma la molestia y el tiempo de lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Sí, incluyendo a Judas. En esta cena también, ¿sí? El Señor dirá y anunciará nuevamente su muerte, pero dirá también que alguien lo va a traicionar. Ya sabemos quién. En esta cena el Señor, valga la redundancia, instituye la que nosotros conocemos como la Santa Cena, como la Cena del Señor, con el pan y con el vino. Aquí también Jesús dice que Pedro le va a negar. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Pedro dice que no, pero ya vamos a hablar de esto. Jesús también en este mismo día, en esta misma noche, va junto con sus discípulos a orar en Getsemaní. Él se siente muy triste, muy acongojado por lo que viene. Ora 3 veces, sus discípulos se duermen, pero su oración está dirigida al Padre para que, si es posible, pueda pasar de él esta copa. En esa misma noche, Judas lo traiciona, lo entrega, lo arrestan a Jesús. En esa misma noche, en medio de la oscuridad, entre sombras y demás, existe un juicio o un pseudo juicio en contra de Jesús. Y allí, mientras estaba efectuando este juicio, Pedro niega a su maestro. Hay gente que le dice, tú eres de sus seguidores, pero le dice, no, yo no soy ni lo conozco. Y así en 3 ocasiones, hasta que canta el gallo. 3 preguntas quiero hacer el día de hoy para ir relatando e ir avanzando en la temática. ¿Quién lo va a entregar? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Quién lo va a negar? Y pregunta 3, y esa no te la dije a propósito, ¿quién es el más importante? Vamos contestando cada una de ellas y te darás cuenta que estamos hablando de un personaje, estamos hablando de una persona. ¿Quién lo va a entregar? Pues ya lo sabes, ya lo hablamos el día de ayer, y es Judas. Te voy a mencionar algunas cosas que podemos evidenciar en Judas. Judas tenía todo premeditado, ¿sí? Pero él no lo daba a notar. Ya tenía todo premeditado, cómo iba a entregar a Jesús, en qué momento, el momento correcto, todo, sabía dónde iba a estar. Tenía todo premeditado, no lo daba a notar. Comparte, sí, igual con Jesús en la cena y todo, le lavan los pies y todo, disfruta de la cena como si nada pasara. Jesús lo confronta, ¿sí? Porque de hecho le hace ver que era él el que lo iba a entregar. Sin embargo, se va. Sin embargo, se va. Cuando regresa y le da un beso a su maestro, como una muestra de cariño, entre comillas. Y allí lo entrega a las autoridades.
Y claro, sí, alguien puede decir, ese es un falso, un doble vida, ese Judas que se muera, que no sé qué, no es transparente, ¿no es cierto? No, un sinvergüenza. Pero te voy a decir, veamos con detenimiento estas características que tiene Judas, ¿ok? Porque sí, él es un impostor, pero veámoslos. Esconde su pecado, incluso en la confrontación. Anota eso, Bob Esponja. Comparte con Jesús como si todo está bien, pero no es así. Pero no es así, porque no es capaz de poder abrir su corazón al Maestro. Tercero, hace gestos de amor para su Maestro, pero su corazón está muy lejos de Jesús. Estas características, te voy a decir algo, las puede tener cualquiera. ¿En serio? Reflexiona un momento conmigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escondido nuestro pecado? Incluso cuando nos han confrontado. Ah, ¿te das cuenta? Ya no es tan lejano Judas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos compartido un momento en la iglesia con Dios como si todo estuviera bien, pero no es así? Ya ese Judas no es tan lejano, ¿cierto? Y tercero, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho aparentes gestos de amor, de sacrificio para nuestro Maestro, pero nuestro corazón ha estado muy, pero muy lejos de Él? Te quiero decir algo, no juguemos al impostor. No juguemos al impostor, no escondamos nuestro pecado. Y perdóname que empiece esta temática así, pero es que es verdad, no escondamos nuestro pecado. Háblalo, abre tu corazón con Dios. Si tienes un pastor, un líder, abre tu corazón, no escondas tu pecado. Segundo, no hagas como que todo está bien. Cuando hay algo que está mal dentro de ti, tienes que hacerlo saber, tienes que demostrarlo, exteriorizarlo, especialmente a Dios y a alguien que te pueda llegar a ayudar de parte de Dios. Tercero, no hagas gestos de amor, ¿sí? Cuando estás entregando a tu Maestro. No lo hagas. Si no te agrada algo, por favor, dilo, no juegues al impostor. Si sientes dudas, exprésate. No finjas como que todo está bien. Te hago un spoiler. Judas no aguantó vivir así. Judas no aguantó vivir como un impostor. Y probablemente, si has estado en esta posición, sabes también qué se siente. Pero Judas, porque decide continuar así, decide suicidarse, decide morirse. Y antes de que pienses lo que vayas a pensar, ¿sí? Te voy a decir algo. Él pensó que no se podía hacer nada más. Y por eso decidió. Su remordimiento lo llevó a esa fatal decisión. Pero te voy a decir algo. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. Y lo diré una tercera vez, perdóname. Siempre se puede hacer algo. Te diré algo, ¿sí? Te diré de alguien que hizo algo feo también, horrible. Pero quizás tuvo otro desenlace por algo. ¿Te acuerdas la segunda pregunta? ¿Quién lo va a negar? Y ese es Pedro, ese es nuestro segundo personaje. Pedro sí, lo negó. Cuando Judas fue valiente para entregar a su maestro, Pedro fue cobarde para asegurar que conocía a su maestro. Y te voy a decir algo, te voy a nombrar algunas situaciones que sucedieron en esta noche con respecto a Pedro. Mientras Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, llegó el turno de Pedro y Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies. No, no, no. Jesús le da una explicación que la puedes leer y él después de esta explicación le dice, no señor, prácticamente báñame mejor ahora. ¿Notas esos cambios de Pedro? Te doy otro para que vayas viendo por dónde voy. Cuando arrestan a Jesús, Pedro le corta la oreja a uno de los soldados. Pero una vez que lo arrestan a Jesús y que Jesús le restaura la oreja y demás, él huye, decide huir. Es decir, fue valiente para cortar la oreja, pero después huye. Y mientras lo acusaron de decirle, oye, tú eres seguidor de Jesús, el que están acusando allá en ese juicio, él dijo, cuando él le dijo a Jesús que no le iba a negar jamás, que incluso iba a morir, aparentemente valentoso él, pues decide, yo no conozco a ese hombre.
juro que yo no conozco a ese hombre. ¿Sí? Esto que hizo es muy feo, es cierto, pero te voy a decir unas características que quizás te hagan ver cuál es la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Sí? En primer lugar, Pedro todo lo que hace, si tú te das cuenta, es notorio. ¿Sí? Es notorio, él es honesto en su actuar. No esconde nada, es honesto en su actuar. ¿Lo ves? Cuando siente algo, ¡pum!, se expresa. Cuando siente lo otro, también se expresa. Vamos a ver que cuando es notorio, que cuando es honesto, vamos a darnos cuenta que sí, se equivoca, pero lo hace notar, se ve, es evidente que se está equivocando. Y eso nos lleva a lo tercero. Jesús es capaz y puede corregirlo. Pero lo más importante es que Pedro acepta la corrección. No sé si notas esto, pero yo cuando hice esta comparación de ver cómo dice alguien, no me lavarás los pies, después le dice, no, báñame mejor, o dice, ¿sabes qué? Le corto la oreja y después no, huyo, o después no voy a negar a Jesús, pero luego lo niego. A mí me pareció la actitud como de un niño, o más bien la actitud de un aprendiz. Sí, alguien que todavía está titubeando, de alguien que está miedoso, de alguien que sí quiere, pero ¿sabes qué? Esa es la actitud de un discípulo. En serio, esa es la actitud de un discípulo que se equivoca, pero quiere hacerlo bien, aunque se equivoca. Jesús lo corrige y él acepta la corrección. No se esconde, es evidente ante Jesús, es sincero. Él actuaba tal y como era, por eso Jesús pudo corregir lo que tenía que corregir. Judas lo escondía, todo lo escondía, todo lo escondía. ¿Qué tiene como consecuencia, Pedro? Dios lo puede ir tratando. Así, aunque te equivoques, pero tú eres honesto, evidente, te abres, Jesús puede llegar a formarte. Y sí, te va a corregir, pero te puede formar. Y también te puede llegar a levantar, te puede llegar a restaurar. Y te puede dar un gran propósito. Te voy a dar un spoiler. Después de esto, Pedro es reivindicado por su arrepentimiento. Él se arrepiente de lo que hace. Y Jesús es capaz de reivindicarlo, de levantarlo. ¿Por qué? Bueno, ahí notaste algunas características, ¿no es cierto? Comete una cobarde negación. Esta es de las frases que yo hago y que me encantan. Pero luego, por su actitud, hace la gran comisión. ¿Sí? Te lo repito una vez más. Comete una cobarde negación, hablando de Pedro. Pero luego, por su actitud, hará la gran comisión. Ahí te la dejo boteando, como sé decir. ¿Te acuerdas que eran 3 preguntas? Vamos a la tercera. ¿Quién es el más importante? Para esto sí me gustaría leer, sí, voy a hacer énfasis en Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 27. Dice así, escúchalo. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Guiño, guiño. Versículo 26, pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Los discípulos se preguntaban quién sería el más importante de los 12. Jesús les pone un ejemplo contundente. No creo que hay que explicarlo mucho, ¿sí? El más importante es aquel que sirve. Juan 13, todavía no vamos a contestar quién, pero Juan 13, versículos del 12 al 16 dice, después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Refiriéndose Jesús al momento que les ha lavado los pies. Versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo
su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Jesús dándonos cátedra, ¿sí?, de lo que debemos hacer nosotros. ¿Quién es el más importante? Pues bueno, por lo que hemos leído, el más importante es el que se pone al servicio de los demás. ¿Quién más importante que nuestro Señor? ¿Quién más importante que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Maestro? El cual se puso a nuestro servicio, tal cual como un siervo, lavándole los pies a sus discípulos. De hecho, dejó a un lado su divinidad, lavacara y toalla en mano. Hizo lo que hacen los siervos, lo que hacen los esclavos. De esa manera, ¿sí?, sabía que él iba a poner su vida, porque esto de servir no era simplemente lavar los pies de sus discípulos, no era simplemente el acto de darles de comer. Esto se iba a volver literal. Él iba a poner su vida para el beneficio de otros. Como Jesús mismo lo dijo, esta sería la última vez que iba a cenar con ellos. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, hasta el reino de los cielos, hasta que llegue el reino de los cielos. Te voy a leer Lucas capítulo 22, versículos del 14 en adelante. Esta es la institución de la Santa Cena y con eso vamos culminando. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa de vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Versículo 19, también tomó pan y le dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Y aquí la cena del Señor. Jesús le da gracias a Dios, toma el pan y lo parte diciendo que ese es su cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. El acto máximo, podríamos decirlo, no solo de amor, sino de servicio a los demás. Asimismo, reparte el vino y dice que esa es su sangre. Y nos da la pauta para que nosotros, y el mandamiento para que nosotros lo hagamos hasta el día que Él vuelva, para recordar lo que Él ha hecho. Quizás porque ya nos conoce, que nosotros fácilmente nos olvidamos de lo que ha hecho nuestro Maestro. Concluyo con esto. Juan 12, 44. Jesús dijo con voz fuerte: si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Versículo 47. Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Jesús está haciendo todo esto que estamos viendo y se está permitiendo, porque Él lo está permitiendo, que pase
todo esto que estamos viendo, que lo nieguen, que lo entreguen, que hay un juicio injusto en contra de él, se está permitiendo todo esto, ¿sabes qué? Por una razón. La tienes en la mente, ¿verdad? Esa razón es para salvarte. Él no está haciendo esto para condenarte, sino para salvarte. Él te conoce y Él quiere darte una vida eterna. Él es la luz que puede alumbrar esa oscuridad en la que tú estás viviendo. ¿Cómo vas a responder ante Jesús? ¿Cómo vas a responder ante aquel que es el más importante? Te dejo esa pregunta, mi querido amigo. Muchísimas gracias por llegar al final de este audio. De todo corazón deseo que la palabra del Señor que se ha sembrado en ti, pues dé el fruto que Dios espera. Gracias. Dios te bendiga.